Internet, vamos a concluir, bueno, comenzar, porque realmente tenemos que volver a hacer el debate sobre el machismo y la violencia de género, porque realmente yo tuve el gran problema el día último, entonces no escuché muchísimas de las exposiciones de ustedes, entonces por favor tenemos que volver a exponer. Comenzamos rápidamente el grupo 1 con las mismas condiciones del día anterior. ¿Ok? Machismo y violencia de género. Ya, listo, muy buenos días con todos. Vamos a debatir acerca del machismo y la violencia de género. Yo voy a ser la moderadora de este debate. Y el grupo a favor del machismo y la violencia de género vamos a tener a Álvarez de la Rosa Laura, a García Yesenia, Entreado José Orlando, Moreira Mendoza Donis, Lord Sánchez Nayeli y Lord Brian Alexander. Así que vamos a empezar con el expositor, que sería García Yesenia Lourdes. Ok, yo les voy a leer la defensa a favor del machismo y la violencia de género. La violencia de género se suele inclinar más hacia las mujeres, pero ¿qué ocurre cuando los hombres también son amenazados o menospreciados? Se trata de un problema que afecta a todos los países, como demuestran las denuncias. En algunos casos son presionados por sus parejas y deciden obediendo las órdenes por medio de ser agredidos. En otras ocasiones, sin que necesariamente haya violencia física, los hombres se sienten angustiados por un exceso de responsabilidades en el hogar. A diferencia de los casos de las mujeres que sufren la violencia machista, los casos de violencia de género con víctimas masculinas no suelen aparecer en las noticias. Entonces, esto nos hace preguntar, ¿dónde queda la igualdad de género? Además de ser menos habituales, los hombres agredidos se enfrentan a las burlas y a la falta de credibilidad por parte de su entorno. Muchos piensan que les acusarán de cobardes o de ser poco hombres y confiesan que reciben malos tratos por parte de una mujer. Uno de los casos que apareció en medios de comunicación de todo el mundo tuvo lugar el año pasado en Argentina, cuando un hombre murió apuñalado por su esposa. Lo más grave de este crimen es que cuando la víctima fue a denunciar a su esposa a la comisaría, los agentes que la atendieron se burlaron de él. Pero este sesgo de la mujer como víctima está en desacuerdo con la énfasis feminista en la igualdad de los sexos. Si queremos que nuestra cultura reconozca la capacidad de las mujeres para el liderazgo y la competencia, es hipócrita negar o minimizar la capacidad de las mujeres para la agresión e incluso el mal. No podemos argumentar que la biología no debería evitar que las mujeres sean soldados mientras las tratan como frágiles e inofensivas en las batallas domésticas. Los estereotipos tradicionales, tanto de la debilidad femenina como de la inocencia femenina, han llevado a dobles raseros que a menudo hacen que la violencia de las mujeres, especialmente contra los hombres, sea trivializada, excusada o incluso tratada como humorística. Hoy en día, las oposiciones feministas simplistas, sobre todo el poder masculino y la opresión femenina, perpetúan efectivamente estos estereotipos. Es hora de ver a las mujeres como completamente humanas, lo que incluye el lado oscuro de la humanidad. Ya, esa fue la ponencia a favor del machismo. Y así que vamos a continuar con el expositor del grupo que está en contra del machismo y vamos a cederle la palabra a nuestra compañera Sol Aldian Roca. Bueno, yo les voy a leer la ponencia en contra del machismo y la violencia de género. La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación, identidad sexual, sexo o género que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. La violencia de género presenta distintas manifestaciones como actos que causan sufrimiento o daño, amenazas, coerción u otra privación de libertades.
Estos actos se manifiestan en todos los ámbitos de la vida social y política, entre los que se encuentran la propia familia, el Estado, la educación, los medios de comunicación, las religiones, en el trabajo, la sexualidad, las organizaciones sociales, la cultura, entre otros. Existe un consenso respecto a que la mayoría de las víctimas de la violencia de género son mujeres y niñas, mientras que históricamente los varones están sobreprestados en las estadísticas. La ONU Mujeres indica que este término se refiere a aquella dirigida contra una persona debido al género que él o ella tiene, así como las expectativas sobre el rol que deba cumplir en una sociedad o cultura. Varios estudiadores no generalizan la violencia de género para ambos sexos, sino mayormente contra las mujeres, y afirman que en la historia de la civilización no existen evidencias conocidas de una sociedad donde la misoginia y la violencia sistemática contra la mujer no haya existido. La historia siempre ha sido escrita por los hombres, con una finalidad clara que no es otra que la de continuar con la narrativa social del patriarcado, la misoginia y la inmanencia de la mujer como una otredad, un sujeto no válido para el poder y tendente a generar el caos en todos los espacios en los que está presente. Estas narrativas de la misoginia, el machismo y la violencia contra la mujer se pierden en el tiempo. Generalmente, un episodio de violencia de género, la parte agresora actúa movida por el deseo de poder y dominación. Es frecuentemente influenciada por los estereotipos de género. Generalmente detrás de ello hay sentimientos de inseguridad y poca autoestima, que se intenta suplir a través de la dominación de quien el individuo considera inferior o incapaz de hacerle frente. También es posible que haya una autoestima exagerada con tintes narcisistas que produzca que se consideren los propios derechos por encima de los del resto. En Ecuador existe la Ley contra la Violencia de la Mujer, la cual nace en la Dirección Nacional de la Mujer, producto del trabajo conjunto de abogadas y juezas, grupos de mujeres organizadas, Comisión de la Mujer y el apoyo de organismos internacionales. Esta organización trabaja por movilizar esfuerzos y recursos para crear condiciones de igualdad y desarrollar una participación plena de las mujeres en la vida cotidiana, política, social y cultural, incluidas la intervención en la toma de decisiones del poder. Las consecuencias de la violencia de género impactan en la salud, tanto física, por ejemplo, lesiones graves, homicidio, lesiones durante el embarazo, si la mujer se encuentra en gestación, embarazos no deseados, entre otros. También impactan en la salud psicológica como problemas de salud mental, baja autoestima, estrés, miedo, ansiedad, aislamiento, trastorno y problemas alimenticios, entre otros, los cuales resultan complejos de evaluar ya que oscilan entre el incremento de riesgo de empeorar la salud y la posibilidad de terminar con la vida de la víctima. Listo, esto fue todo acerca de ambas ponencias, a favor y en contra. Así que vamos a empezar con las preguntas que va a realizar un grupo hacia otro. Y vamos a empezar con la primera pregunta del grupo que está a favor. Y la dirección de las preguntas está a cargo de Álvarez de la Rosa y Lord Sánchez Nayel, así que les cedo la palabra para realizar su pregunta. Buenos días. Esta pregunta está dirigida hacia mis compañeros del grupo opuesto y es la siguiente. En la actualidad muchas mujeres adoptan una actitud dominante hacia los varones, como por ejemplo imponiéndoles cosas que hacer, acusándolos, llegando a amenazas que incluso pueden llegar a un tipo de violencia. Pero si un hombre hace lo mismo, no podemos decir que es algo malo. ¿Por qué algunas mujeres toman esta actitud machista si están en contra del machismo? Gracias. A mí me gustaría responder esa pregunta, compañero. Ya, les cedo la palabra. Ya, no en todos los casos sucede eso, pero cuando la mujer lo hace es porque en algún punto de su vida ha sufrido de maltrato o machismo de parte del hombre, y lo realiza de tal manera o de una manera para sentirse segura. Sin embargo, la violencia de género actualmente es un factor negativo que afecta a ambos géneros, aunque se evidencia más machismo hacia la mujer por parte del hombre. Sería. Una pregunta, ¿está justificando lo que es el machismo, la violencia en contra de la mujer porque ha sufrido, en contra del hombre, perdón, porque ella sufrió en el pasado? ¿Lo está justificando?
No, porque no es violencia, sino que se está escudando de tal manera que no se vaya a afectar, de tal manera que no vaya a salir agredida por parte del hombre. Es como que a ti te vengan a robar y tú le vayas a responder con flores y besos al ladrón. Pero no justifica el hecho de que la mujer maltrate al hombre. O sea, entonces yo No, también no, no lo justifica, por por eso justificativo, dije también que es un maltrataron factor de pequeño. negativo, Entonces yo afecta tengo que a los maltratar dos sexos, no a afecta la a otra uno persona. solo, sino que la violencia de género afecta a los dos sexos, de tal manera que la violencia de género, valga la redundancia, es dañina para los dos sexos. Pero estamos de acuerdo en Entonces, que la violencia de género, o sí, la violencia de género hacia el hombre está mucho menos visibilizada que la violencia de género hacia las mujeres. No, no está menos lo que dijiste, o sea, porque las leyes están iguales o equitativamente en el país, o sea, que si tú denuncias por una muerte, la ley y la pena o la constitución te va a calificar de la misma manera. Ok, compañero, gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? O seguimos con la siguiente pregunta. Entonces le doy paso a la compañera para hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué los hechos de violencia de los hombres tienen menos visibilidad e importancia entre los medios de comunicación y sociedad actual, en comparación con el de las mujeres? solicito la palabra, por favor. Le cedo la palabra para hablar. Ya, en sí no es que la violencia hacia los hombres sea menos visible o sin importancia, sino que en el caso de la violencia de las mujeres, como es un tema público, como todos ya sabemos, es un tema más complejo debido a la frecuencia de los hechos que se dan, a diferencia en el caso de los hombres. Por eso los medios de comunicación y la sociedad actual hacen hincapié en este tema para poder llegar a una solución del mismo. Pero de cierta forma sí estás de acuerdo que se le da mayor visibilidad, por así decirlo, de parte de los medios, o sea, mayor hincapié. En eso sí estás de acuerdo. Sí, en cierto sentido sí, pero no quiere decir que los casos de violencia hacia los hombres sean más que hacia las mujeres. ¿Alguien que quiera contraponer o agregar algo a esta pregunta? Entonces seguimos con la siguiente pregunta. Desde la crianza son inculcados ciertas costumbres y roles de género en niños y niñas, especialmente por mujeres. Estos niños al crecer siguen los mismos patrones de comportamiento basados en el machismo y continúan el ciclo. Entonces, ¿están de acuerdo en afirmar que las mujeres de cierta forma fomentan con actitudes a reforzar los estereotipos de género que de cierta forma atribuye al machismo? Pido la palabra. Le cedo la palabra a la compañera Lisbeth. Bueno, acorde a lo que mencionaste de seguir un patrón, no es en sí todo cierto, porque estamos en un siglo actual en donde la mujer ya no es decir que estos roles son para ella y estos roles es para los niños. ¿A qué me quiero referir? Que este ciclo actualmente ya se puede romper, por lo que el pensamiento de las personas o de esta sociedad ya no es tan machista como antes. Es decir, que gracias a tanto hombres como mujeres, si nos podemos unir, podemos vencer esto de lo que es violencia de género. Y en sí, es verdad que anteriormente nuestras abuelas nos daban esos roles, no, porque él es hombre, no puede hacer esto, porque tú eres mujer, tienes que hacer esto. Ahora se enseñan a los niños que tanto para su hermano como para él tienen que compartir sus deberes en casa. ¿Alguien que quiera hablar?
Entonces continuamos con las preguntas del grupo que está en contra del machismo y la dirección de las preguntas está a cargo de nuestra compañera Abad Gómez Jim. Así que les cedo el paso para hacer sus preguntas. Un momentito, por favor. Bueno, ya. La violencia de género en el Ecuador, 10 de cada 10 mujeres han sufrido acoso sexual en las calles, de hasta niñas de 5 años hasta mujeres mayores de 70 años. ¿Considera usted que eso hace al país un lugar seguro para vivir? ¿Usted consideraría que no son necesarias reformar las leyes de seguridad que protejan la integridad física y psicológica de las mujeres? Cedo la palabra. Le cedo la palabra a su compañero Brian. Ya, a ver, respondiendo a esa pregunta, que es la de ¿considera usted que eso hace que el país sea un lugar seguro para vivir? Entonces lo que ustedes están generalizando es que un país es seguro solo si no existiera acoso sexual, ¿verdad? Entonces me están diciendo que puede haber asesinatos, robos, delincuencia organizada y otros tipos de delincuencia. Ahora yo les pregunto que entonces el país fuera seguro totalmente si no hubiera solo acoso en contra de la mujer. ¿Más que quieren aportar o responder a la pregunta de nuestro compañero Brian? Creo que ella más se refería a que sí es un país seguro para las mujeres en ese ámbito. O sea, pueden existir robos y delincuencia y otras cosas, pero eso no va a afectar tanto como la violencia de género, que causa otros daños como, yo qué sé, daños psicológicos, la muerte, o sea, causan otro tipo de traumas más fuertes que de los que causan que te roben el celular en la calle. Creo que a eso se refería. Pero la violencia de género es hacia los dos sexos, no solamente hacia el femenino, también hacia el masculino. Sí, pero se basa más en las mujeres. Es algo sistemático que ha venido desde la prehistoria. Ahí está, ustedes mismos basándose en la prehistoria, como así mismo el machismo que viene de la prehistoria. Todos se basan en la prehistoria. Pero es algo que aún se sigue viendo. Pero es que en la prehistoria no había tanto machismo, en la prehistoria más... Ese es el problema, que género significa ambos sexos, no más mujeres. Exactamente, así como ustedes mismos lo estaban diciendo, no es que en la actualidad ya está cambiando este tipo de roles y por ende deberían también de cambiar este tipo de pensamiento que ustedes tienen acerca de lo que es en sí la violencia de género. Al decir eso de la prehistoria, quiero decir que esto va avalado, o sea, esto tiene un trasfondo histórico que viene desde hace miles de años. Las mujeres han sido violentadas por el hecho de ser mujer. Obvio que los hombres sí sufren violencia, pero no por la violencia de género. El hombre no sufre por ser hombre. Así que no debería, o sea, no estoy diciendo... ¿Cómo que no sufrimos por ser hombre? No estoy diciendo con esto que los hombres no sufren violencia porque sí, pero no confundamos violencia con violencia de género. No entendí lo que dijiste. A lo que quiero llegar es que ustedes, o sea, no sufren por ser hombres. Digamos que a las mujeres sufrimos acoso callejero. Esto nos pasa solo por ser mujeres. Los hombres se creen dominantes ante esto y nos inculcan miedo. Pero prácticamente está generalizando que todos los hombres somos así, ¿no? ¿Verdad? O sea, no entiendo esa parte. O sea, No quise como que todas las mujeres así. también son violentas. Siento que esto sufren las mujeres por violencia de género. Y no digo que los hombres no sufren de esto porque sí hay casos, pero esto, lo que quiero decir es que esto más afecta a las mujeres. Creo que eso fue todo acerca de esa pregunta. ¿O alguien quiere decir algo más? O seguimos con la siguiente pregunta de nuestra compañera Yemin. Sí, que la mujer normalmente es maltratada porque no cumple el rol que la sociedad ha puesto, como por ejemplo, porque no lavó los platos o no cocinó. Entonces su pareja la golpea porque no cumplió ese rol. Entonces, y porque se cree que la mujer tiene la obligación de hacer ese tipo de cosas, de lavar, cocinar, planchar y cuidar a sus hijos. Mientras que
el hombre no sufre ese tipo de violencia simplemente por ser hombre, porque no tiene que cumplir ese rol. En cuanto a lo que tiene que ver con la manutención del hombre, o sea, está obligado el hombre a Porque no se hacer quiere la hacer cargo manutención de de un su hijo. hijo. Pero ¿y si fuera al revés, la mujer? Pero es que la mujer, por ser mujer, tiene que encargarse de su hijo por ser la madre. Pero el Ahí hombre está, no quiere, eso y es, ante eso la es ser ley, sexista, está siendo sexista, eso es ser sexista. no es ser sexista, es ser justos, porque si el hombre no se quiere hacer cargo de su hijo, pero necesita la ayuda, la mujer necesita la ayuda del hombre y va ante la justicia lo hace responsabilizarse por sus actos. Seguimos entonces con la otra pregunta. Ya va. El Código Orgánico de la Salud en 2019 penalizó que la mujer decidiera sobre su cuerpo en cuanto a la maternidad. ¿Usted está de acuerdo con que se violente a la mujer respecto a su autonomía corporal? ¿No le parece clasista que en el Ecuador se permita atender a las mujeres que puedan pagarse una interrupción de embarazo, mientras que una mujer pobre que no pueda pagárselo tenga que morir en clandestinidad? ¿No es eso violencia contra la mujer pobre y de comunidades indígenas? Solicito la palabra. Bueno, prácticamente respondiendo a la pregunta que están diciendo, considero que de cierta forma no viene al caso de lo que estamos tratando a continuación, porque prácticamente me están diciendo de que si hay un grupo de mujeres a las cuales la voz, en que otro grupo no se permitiría. En este sentido sería una discriminación por lo que sería vulnerabilidad, más no por lo que sería machismo. ¿Alguien que quiera aportar a la pregunta o contraponer? Entonces seguimos con la última pregunta. Los mismos derechos y posibilidades para todos. Así que ninguno es inferior a otro y ambos por igual pueden reclamar un acto de violencia, ya sea mujer o hombre, aunque en la mayoría de los casos se ve dirigido más hacia el sexo femenino, como lo hemos visto. Así que no es correcto estar a favor de ningún tipo de violencia, al contrario, se debe defender a toda costa a quienes son víctimas de cualquier tipo de maltrato, ya sea físico o psicológico. Y ese fue toda nuestra intervención. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Comenzamos con el grupo 2. Gracias a todos los componentes del grupo 1. Adelante. Gracias, compañeros, doctora. El día de hoy nosotros vamos a presentar un debate sobre un tema que ha y sigue siendo de mucha controversia, el cual pues es matrimonio igualitario. Mi nombre es Nicole Moreira y en esta ocasión participaré como moderadora de este debate. A continuación se presentarán dos grupos, uno a favor y uno en contra. El grupo a favor va a estar conformado por los señores Juliana Mieles, Esteban Andrade, Antonio Castellano, Sergio Mieles, Darcy Guamán, Douglas Zambrano, los cuales pues van a estar, como ya mencioné, a favor. El otro grupo va a estar conformado por los compañeros Estefanía Romero, Alejandra Paredes, Antonio Ugalde, Leslie Mazapanta, Jonathan Mendoza y Josué Cedeño, los que se encargarán pues de debatir pues el tema en contra. No sé qué pasó. Bueno, antes de comenzar, primero quiero dar unos lineamientos para que el debate se desarrolle de una manera adecuada y sea necesario que cada persona los tome en cuenta. Primero, debemos ser tolerantes y no burlarse ante las diferentes opiniones que van a ser presentadas. Vamos a escuchar sin interrumpir, vamos a pedir la palabra si se desea intervenir, vamos a evitar dispersarse o hablar de temas ajenos al que va a ser debatido. Importante es que cada una de las personas que defenderán los argumentos a favor y en contra
tendrán un tiempo de 1 minuto para intervenir. Los argumentos como respuestas a las diferentes preguntas planteadas tendrán que ser claras y concisas y no deben extenderse a más de 1 minuto. A continuación, procederán a comenzar las personas que comenzarán con los argumentos a favor, los cuales van a estar a cargo de los compañeros Viviana Mieles, Esteban Andrade y el orden que les nombré. A continuación, Bueno, yo les voy a hablar acerca de la ponencia a favor. Bueno, como ya sabemos, el matrimonio igualitario, o también conocido como matrimonio homosexual, es la institución que reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por 2 varones, 2 mujeres o eventualmente 2 personas del mismo género. Lo que yo pienso es que los homosexuales tienen derecho a casarse como cualquier otra persona. Las personas homosexuales pueden actualmente contraer matrimonio en otros países con los mismos derechos y con las mismas condiciones que las personas heterosexuales. Es decir, con una persona del sexo opuesto que reúna los requisitos legales de edad, que preste su consentimiento, etc. Lo que sería discriminatorio es prohibir al homosexual contraer matrimonio con las condiciones que las demás personas por el hecho de ser homosexual. Permitir el matrimonio homosexual no quita derechos a nadie, sino que otorga derechos a alguien que no los tenía. Gracias. El matrimonio homosexual no causa divorcios entre los heterosexuales, tampoco provoca infertilidad ni menos nacimientos. Al contrario, refuerza una institución natural que los heterosexuales han debilitado. La gente ya no se casa, se junta y no tienen hijos, entre otras razones por una irresponsabilidad y un cortoplacismo que los ha llevado al onanismo vital. De hecho, todos los niños tienen un padre y una madre, aunque algunos niños tienen la desgracia de quedarse sin uno de ellos o de ambos. Es aquí donde la adopción, aunque sea por parte de una persona soltera o de una pareja homosexual, puede ser beneficiosa, aunque no sean biológicamente su padre y su madre. No es una cuestión de promover la homosexualidad, sino de evitar que la discriminación real haga que los homosexuales se encuentren a sí mismos exiliados en su propia tierra. Bueno, que como sabemos, vivimos en un avance lo que es histórico en los derechos humanos, con la cual la decisión de la Corte Constitucional de aprobar lo que es el matrimonio civil igualitario en nuestro país hace que reivindique lo que son las oportunidades de los grupos vulnerables que han sido discriminados en su lucha permanentemente por la igualdad, la protección legal y la libre decisión. Esta aprobación fue realizada el miércoles 12 de junio del 2019, como sabemos, en la Corte Constitucional del Ecuador, en la cual fueron 5 votos a favor y 4 en contra, para aprobar lo que es el matrimonio civil igualitario. Esta resolución nació de 2 consultas para ver la factibilidad que tenía esta aprobación en nuestro país. Lo que va a hacer es que vamos a establecer derechos más favorables para la población LGBTI sin que nadie medie lo que es una reforma constitucional. Ecuador únicamente lo que hace es reconocer el matrimonio reconocía el matrimonio heterosexual y como un elemento de menor protección, la unión de hecho. Pero a partir de este miércoles 12 se ubicó lo que es en el 5º país sudamericano, en el que 2 personas del mismo sexo se van a poder acceder a los derechos y obligaciones en el matrimonio civil. Además, sabemos que todas las personas van a tener derecho a la felicidad y esto implica ser libres e iguales también ante la ley. Las leyes deben ser para todos y no debe importar si alguien es heterosexual o no. Gracias a los compañeros por intervenir. Seguidamente intervendrán los compañeros Stephanie Romero, Alejandra No Paredes. se le oye, por favor, acérquese al micrófono. Bueno, seguidamente intervendrán los compañeros Stephanie Romero, Alejandra Paredes y Antonio Ugalde, los cuales van a dar sus argumentos en contra del matrimonio igualitario. Adelante, compañeros. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, sí se me escucha. Claro, compañera, sí se le escucha. Ya, bueno.
solo un hombre con una mujer generan niños y los crían de forma idónea. El matrimonio es un estatus especial que la sociedad reconoce a la unión comprometida entre un hombre y una mujer por una razón, porque su relación corporal es la única capaz de generar nuevos miembros de la especie humana y porque su relación interpersonal es la idónea para criarlos, protegerlos y educarlos. Este servicio es tan importante y benéfico para la sociedad, merece protección legal. Por el contrario, ningún acto corporal entre homosexuales puede generar nuevos seres humanos. Y tampoco dos personas del mismo sexo son idóneos para la cría y educación de los niños que carecerían de referente paterno masculino si son dos lesbianas o materno femenino si son dos homosexuales. Legalizar el matrimonio homosexual establece un agravio comparativo con las personas que viven juntas sin relaciones sexuales. Es evidente la diferencia con el matrimonio verdadero, que premia la complementariedad hombre-mujer estable y abierto a la generación y crianza de los hijos. Sigue la compañera Alejandra Paredes, por favor. Bueno, yo voy a dar un argumento en contra sobre el matrimonio igualitario. Al momento que se va a acontecer este matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, si nos damos cuenta, el vocablo matrimonio tiene como objetivo preservar la reproducción, y como ellos no poseen esta capacidad biológica, entonces la mayoría busca poder adoptar infantes, lo cual es un tema de suma controversia, ya que constituye una de las demandas de los colectivos LGBTI, e incluso es presentada como un derecho para poder instrumentalizar a los niños y poder lograr la reivindicación social. Lo interesante es que puede existir una afectación en el ejercicio de paternidad o maternidad, debido a la falta de experiencia en estos roles, afectando el desarrollo normal de los niños, donde se aprovecha de su débil condición para introducirlos en un mundo de confusión y someterlos en violencia de diferentes índoles. Por eso estaría violando el derecho a que el niño o la niña pueda tener una figura materna y paterna para su desarrollo integral. Continúa el compañero Antonio Galde. Mi argumento es que el matrimonio heterosexual es el equilibrio y el orden ideal que rige la sociedad para tener roles definidos, que dotan de tareas diversas tanto hombres como mujeres. Es el matrimonio una institución específicamente heterosexual al basarse en el principio de complementariedad entre los sexos, en la que los hombres y las mujeres tienen funciones y responsabilidades diferentes pero complementarias. Este es el mismo argumento que utilizan los ulemas en el Islam para reprimir a los homosexuales. La complementariedad en el Islam dotaría a la pareja de armonía y procreatividad, pues aseguran que la bipolaridad del mundo reposa sobre la separación de los órdenes femenino y masculino. Así, todo lo que viola este orden es fuente de mal y anarquía. Habiendo No se te escucha, compañero. Sí. A continuación, vamos a continuar con las preguntas y pues va a comenzar el compañero Sergio Mieles. Bien, yo tengo una pregunta para los que están en ponencia en contra, que ¿por qué, ¿cómo sería? Se me fue. ¿Por qué creen que no sería correcto que personas del mismo sexo reclamen los mismos derechos que la sociedad rige y uno tan importante como el matrimonio igualitario, como el matrimonio? ¿Por qué creen que no estaría bien? Contestando a tu pregunta, bueno, no estaría bien, ya que los niños desde muy pequeños empiezan a recibir bullying y empiezan a ver que eso es normal, cuando no lo es. Entonces, quienes van a dañarse a nivel psicológico serían los niños, no los padres, porque
los niños llegan a la escuela y sí, bueno, su mamá, sus dos papás lo van a dejar. Y el otro le comienza a decir, ay, oye, ¿cuál es tu mamá? Y él mismo sabe cuál es la mamá. ¿Por qué? Porque tiene a dos papás. Entonces creo que eso sería un poco confuso para un niño tan pequeño. Pero ¿por qué siempre es eso de que intervienen los niños? Muchas veces se unen personas del mismo sexo y solo porque quieren ser felices y no porque quieren adoptar y recurren a ese tipo de... Consulta en internet cuántos niños se han suicidado debido al bullying que han sufrido en su escuela por tener a dos mamás y a dos papás. Sí, pero lo que yo hago referencia es que no muchas veces siempre Los que recurren son a... felices son las personas que deciden vivir así, deciden ver esa forma normal. Ellos son felices, los niños no. Pero ¿por qué dices normal? Eso es anormal, porque Dios mandó a un hombre y una mujer. Él no mandó a dos mujeres para que se casaran, ni a dos hombres para que se casaran. Pero ellos quieren ser felices. Ya, pues busca tú también un hombre para ser feliz. Compañeros, por favor, si no vamos a decir nada más, pues continuamos con la siguiente pregunta, la cual estará a cargo de la compañera Leslie Mazapán. Ya, yo tengo una pregunta para los que están a favor. En México se dio el caso de que una pareja gay habían adoptado a un menor de 3 años. Con el pasar del tiempo lo habían violado y después se habían dado a la fuga. Entonces, ¿cómo podríamos confiar el bienestar de un niño en el transcurso de su crianza en un matrimonio igualitario? ¿Quién desea contestar la pregunta, por favor? Yo pido la palabra. Se la cedo, compañero. Yo pienso que eso es relativo y de lo trastornado que están las personas. Pues cuántas veces no vemos en las noticias que el abuelo, el tío, el padrastro violó a la hija, a la nieta, a la sobrina. Entonces en ese aspecto no creo que infiera si una persona es homosexual o heterosexual. No define su sexualidad en ese aspecto, sino de lo trastornado que esté y al extremo que pueda llegar, más que por su sexualidad o sus gustos. ¿Alguien más que desee comentar algo? Bueno, en el caso de que no lo es, pues proseguimos con la siguiente pregunta, el cual va a estar a cargo de la compañera Darcy Gómez. Compañera Darcy. No se escuchó, disculpa. Ok, entonces ganando con las preguntas para el grupo que está en contra. ¿Es justo promover el matrimonio natural y no el matrimonio igualitario, el ser homosexual? ¿Sí se me escuchó? No, ok, entonces... Se le escucha entrecortado, compañero. Entonces, otra vez repito, esta pregunta es para el grupo que está en contra y es justo promover el matrimonio natural y no el matrimonio igualitario. O sea, ¿esto es un motivo de discriminación el ser homosexual? Yo deseo responder esa pregunta, compañera Nicole. ¿Me da permiso? Adelante, compañera. Sí, adelante, compañera. Yo considero de que en sí no hay ninguna discriminación al ser homosexual, ni tampoco lo que viene siendo el matrimonio igualitario, ni tampoco lo que es el matrimonio natural. Aquí el tema controversial viene siendo de que generalmente algunas veces se llegan a casar, pero también para adoptar niños. Y esto de aquí puede generar algunas afecciones a nivel psicológico. Viene siendo de que esa viene siendo la afección y el problema en contra que tiene esta temática, que es muy controversial a nivel mundial.
Entonces yo considero que en realidad no debe ser tema de discriminación, pero al momento que se tocan a los niños ya viene siendo un grave inconveniente. ¿Alguien más que desea intervenir? Pero compañera, existen parejas que se casan, pero no por el motivo de querer tener hijos, sino porque existe el amor entre parejas. Exactamente, compañera, a eso me refiero, de que hay algunas parejas que nomás se casan para ser felices ellos. Pero yo por eso me refería de que al momento de que desean adoptar niños pueden generar una confusión, porque en realidad a veces no conocen quién es el papá y quién es la mamá. Y yo considero de que las personas deben ser libres al momento que sean grandes, cuando ya se encuentren desarrollados totalmente, de que puedan decidir qué quieren ser, no desde pequeños. Complementando la respuesta de mi compañera Alejandra, por ejemplo, desde niño te enseñan a ir al baño solo. Entonces, si un niño ve que sus padres son dos hombres, eso es lo que le están enseñando al niño, a que sus padres sean dos hombres. Entonces él va a crecer con esa idea y va a decir, no, esto está bien. Entonces a él le van a empezar a gustar los hombres y no las niñas. Porque, no, pues si mi papá y mi mamá son dos hombres, yo también me puedo casar con un hombre. A ver, es como que si mi papá y mi mamá fueran tatuadores, yo también me voy a casar con una tatuadora. Es diferente, porque pero influyen. No No, influye. es lo mismo. No. Si tus papás son tatuadores y desde chiquito, sí, qué chévere que se ven los tatuajes, bacán. De grande quiero ser tatuador, chévere. En eso influye, en nada más. Y ahí son tus gustos. Ahí son tus gustos. Si te quieres casar con una mujer tatuadora o con un mural, eso es cosa tuya. Entonces, compañera, ¿usted cómo me puede explicar de que en un matrimonio natural donde existe un hombre y una mujer, se cría a un niño o a un ser en el transcurso del tiempo cambia su sexualidad? Porque ese ejemplo lo está viendo en su entorno, no precisamente en su hogar, sino en su entorno, porque esto ya es más común. Pero ya, pues, Entonces, no esto no enfaticemos. tendría nada que ver en el entorno de un matrimonio igualitario. Porque si yo fuese la mamá de ese niño que ve el entorno, si lo mire, mijito, eso está mal, mijito. Si usted se junta con esa persona, le tranco. Así de sencillo. Compañeras, disculpe interrumpirle, pero les recuerdo que tienen que respetar el tiempo de que la persona que está hablando para que continúen ustedes y no interrumpir y no que se escuche un poco, no muy bien. Dejando esa pregunta ahí, prosigamos con la siguiente, la cual va a estar a cargo del compañero Jonathan. Buenos días, compañeros. Mi siguiente pregunta para a ver este tipo de matrimonio. Compañero, no se le escuchó. ¿Puede repetir su pregunta? Claro, compañera. Repito. ¿Qué beneficios tienen los niños al ver este tipo de matrimonio? ¿Quién desea responder, por favor? O sea, yo puedo responder. Bueno, por lo general, cuando tú vas a adoptar a alguien, lo adoptas de un orfanato, ¿verdad? Al momento que una pareja, sin importar cómo sea, homosexual o no homosexual, un niño se siente feliz al que lo adopten porque quiere salir de ese lugar donde ha sido trastornado. Le va a causar felicidad de que por fin vaya a encontrar una familia. Pero para eso mejor no me adopten. Después mis compañeros en la escuela me van a discriminar porque mis padres adoptivos son parejas del mismo sexo. Estoy abierto. Si nadie más va a intervenir, continuamos con la siguiente pregunta, la cual va a estar a cargo del compañero Douglas Zambrano.
Ya, mi pregunta va hacia los que están en contra. Ya, para comenzar, es que si la finalidad del matrimonio es la procreación, el cuidado de los hijos, de su pareja y hogar, ¿por qué no prohíben también el matrimonio a personas infértiles o a las mujeres después de la menopausia? Ya no pueden procrear. ¿Quién desea contestar la pregunta, por favor? ¿Qué tiene que ver una mujer infértil con una mujer de menopausia? Ya no puede procrear, ya no puede tener No hijos. pueden procrear, exacto, no pueden procrear, pero sí pueden enamorarse. Pero es que una de las Pasa lo mismo con finalidades los de... homosexuales, compañera Stephanie. Pero es que si una de las finalidades de casarte es formar tu hogar, tus hijos, y así. Recordemos que hay muchas mujeres que no desean ser madres. Hay muchas mujeres que no tienen ese instinto. Entonces tampoco debería ser prohibido enamorarse. O sea, tú no... Pero es entonces ya, prohibido ¿te parece? casarse. Ya, entonces ya. Compañeros, se les recuerda... Entonces, como están de acuerdo en el matrimonio igualitario, Douglas, termina con tu novia y consíguete otro hombre. No, porque a mí me haya tocado defender, no quiere decir que yo esté parte de ese grupo. No, pero es algo que te puede pasar. Tú te puedes enamorar de un hombre, ¿no? Existen muchas ¿Te puedes personas enamorar que... de un hombre tú? Existen muchas personas que defienden esos Ahora ya, derechos. listo. Yo te hago una pregunta. ¿Tú te puedes Compañeros, enamorar de un hombre? compañeros, por favor, tenemos que guardar la calma. Si deseamos intervenir uno por uno dando su tiempo. Ya, compañero Douglas, ¿te puedes enamorar de un hombre, sí o no? O sea, yo por mi parte no, pero puede haber Ahí personas que... te estás contradiciendo. Pero si puede. Te estás contradiciendo. Pero por mi parte no, a mí no me gusta. Pero hay Exacto, personas... pero estás de acuerdo. de Entonces, libertad de eso expresión. te estás contradiciendo. Si yo estuviese a favor del matrimonio, a mí sí me pudiera gustar una mujer. Yo lo digo así de una, sí me pudiera gustar. No, pero tú estás diciendo que no te gustaría. es que sí. ¿Por qué? Porque tus gustos son otros. ¿Por qué? Porque has visto algo normal, que un hombre y una mujer estén juntos. No que tú estés con otro hombre. O es lo de Jonathan, ¿verdad? Compañeros, se les recuerda que deben guardar la calma y respetar las opiniones de las diferentes personas y tenemos que pedir la palabra para que esto no se vuelva un desbarate. Si no vamos a continuar en comentarios, proseguimos con la siguiente pregunta, la cual va a estar a cargo del compañero José Cedeño. Ok, buenos días con todos. Mi pregunta va a ser, ¿ustedes creen que el matrimonio igualitario sería un grave problema en el futuro para próximas generaciones? ¿Quién desea contestar la pregunta, por favor? De ley que va a Por ser supuesto. un problema para las futuras generaciones, porque entonces vamos a ver, entonces se acabaría el fin de la recreación, porque 2 hombres no pueden procrear, 2 mujeres peor. Vamos a morir inundados de homosexuales y lesbianas. ¿Alguien más desea dar una respuesta a la pregunta? Yo, compañera. Adelante, compañero. A ver, lo primero, en un debate que meter a las personas que están implicadas en ponencias a favor o en contra me parece muy justo. Lo primero. Segundo, estudios han demostrado que los niños más cercanos con padres del mismo sexo no van a demostrar diferencias psicológicas importantes. Como podemos ver que la Universidad de Sapienza en Roma ha publicado en Journal Development que no afecta, son estudios realizados. Entonces, si estamos hablando de eso... ¿De cuántos estudios? ¿De cuántas personas? ¿Qué? El estudio. Date cuenta que un ¿Cuánto estudio número de basado personas? Compañero, se le recuerda que debe respetar el tiempo de que su compañero intervenga. Perdón, compañero. Perdón, compañero. Siga, compañero. En total, el estudio realizado en más de 1000 parejas homosexuales con adopciones no ha demostrado que los niños presenten dificultades al representarse sexualmente. Estamos hablando de algo que en el futuro no va a poder afectar. Si eso afectara, ya hubiésemos visto un incremento demográfico en lo que es parejas homosexuales demasiado grande. Entonces, para mi aspecto, no cambiaría nada, en el futuro. ¿Alguien más que desee comentar algo? Yo.
No sé si Adelante, ahora se me compañero. escucha bien. Ya, compañero. Primero, para hacer ese estudio, tiene que pasar más o menos unos 15 años. ¿No? Más o menos para comprobar lo que tú dices, que ese estudio, ver si el niño le afectó Ni modo que le va a psicológicamente. hacer a pelado de 5 años. Obviamente estamos hablando de personas que ya están maduradas. ¿Cómo vas a hacer un estudio a personas de 6 años? O sea, tu lógica no tiene, o sea, el estudio está realizado en personas que ya han pasado por esa etapa, que han pasado por la etapa de ser criados con una pareja homosexual. No quiero referirme a que tú, o sea, tú pienses que los estudios son realizados a personas menores de la mayoría de edad. Y que desde ahí viene, pues. Porque, por Pero ejemplo, ha si demostrado que no hay una cambios. pareja O sea, homosexual Compañero, se les recuerda adoptan que a debe un respetar el niño, tiempo. si una pareja homosexual o lesbiana, lo que sea, adoptan a un niño de tipo 14, 15 años, ya ese niño o niña ya tiene más o menos una base de lo que es un hombre y una mujer. Y ya y más ahí o menos entonces va dime, diferenciando ha su cambiado, gusto. ha cambiado su gusto por ser criados con una pareja homosexual, ha cambiado su gusto. Porque ya No, tiene ¿verdad? una, Pero entonces porque tiene una no base que le han enseñado. Entonces, sus argumentos de que de que no pueden ser un niño adoptado por una familia homosexual, no tiene nada de validez. Ustedes mismos están diciendo eso. Ya, compañero, ya. ¿Qué están diciendo? Están Un contradiciendo. ratito. Ya, un ratito. Le voy a hacer la misma pregunta que a mi compañero Douglas. ¿A usted le puede Mira, gustar un hombre? Dígame sí o oye, no. me puede parecer ¿Sí o no? lo que sea, me puede parecer ¿Sí guapo, me o puede no? parecer lo que sea. Usted no está respondiendo a mi pregunta. ¿A usted le gusta un hombre sí o no? Compañeros, recuerdo debemos que guardar tiene que la respetar calma. su turno al momento de hablar, por favor. Señores, Mantenga La la pregunta de la calma. señorita. Yo soy Responda la pregunta. tú. Yo respondo. A ver, primero, cuestión de que yo esté a favor, no quiere, me puede parecer un hombre, me puede parecer simpático, puedo decir, está A ver, guapo, compañeros, por favor, pero necesito que esto va a concluir. Desde un principio les dije que había que respetar las opiniones de las diferentes personas que vamos a intervenir. Es un tema muy importante, hay mucha controversia y respetamos las diferentes opiniones. Lo único que quiero decir de que el hecho de que estemos a favor o que estemos en contra, un ratito, compañero, por favor, no quiere decir que seamos homosexuales, si se puede decir así. Conozco muchas personas que respetan porque han comprendido que son personas normales, pero ese hecho no quiere decir que seamos o que nos guste la persona, al contrario. Como mencioné, hay que respetar los diferentes puntos de vista, así que por favor, para cualquier inconveniente, hasta aquí acabamos. Voy a dar las conclusiones del tema, por favor, porque nos queda poco tiempo. Bueno, como ya hemos visto los diferentes puntos de vista con respecto a la aceptación o no del matrimonio igualitario, las respuestas y opiniones van a ser múltiples, ya que estas pues, van a depender, como hemos escuchado, de quien exponga su punto de vista. Muchos podrán basarse en términos legales, tales como la definición del matrimonio, en el campo del derecho, la cual debe mantenerse en sentido propio de la palabra, y todo a lo que esto se derive. Otros quizás opinarán de acuerdo a las creencias religiosas y también habrá quienes solo consideren que esto va a ser muy normal y que se ha vuelto más bien una problemática social basada en criterios culturales como por ejemplo argumentos de igualdad y discriminación, entre otras cosas. Actualmente el tema del homosexualismo y todo lo que con este se relaciona ha ido evolucionando desde el mismo momento en que se declara la primera persona homosexual hasta hoy, que es cuando se presenta una condición de lucha por la consecución de los derechos para un grupo de ciudadanos. Se considera de contenido controversial. Como ya mencioné, va a haber quienes opinen a favor y hay quienes se manifiesten en contra, pero va a ser evidente que tal como ha ocurrido con diferentes acontecimientos importantes de la historia, quizás el día de mañana esa igualdad entre parejas homosexuales y heterosexuales en términos sociales y legales será símbolo de cotidianidad, como lo son, pues, por ejemplo, la abolición de la esclavitud y la participación democrática de la mujer.
Se les agradece a todos por su intervención y damos por concluido este debate. Gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente pues ha habido una persona que no ha respetado el resto de sus compañeros en el grupo. Hay que aprender a ser respetuoso en un foro. Entonces eso tiene consecuencias. Gracias. Y el tercer grupo, por favor. Doctora, disculpe, está no está hablando, creo que dijo que ya empieza el tercer grupo. ¿Perdón? Y ahí se la escucha, doctora. Perdón. Ya, doctora, en unos segundos comienza. Ok. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. ¿Se me escucha? Sí, Ya. Diego, sí. Ok. Adelante. Pues bienvenidos a nuestro debate que tiene como tema la despenalización del aborto en violaciones a menores de 15 años. En esta ocasión, yo seré el moderador y tendremos dos grupos, uno en contra, formado por Castillo Alan, Santana Cristian, Uribe Emily, Andrade Sofía y Macías Melanie. Y un grupo a favor, formado por Álava Shirley, Cabrera Kenneth, Tapia Corina, Álvarez David, Moreira Jaime, que no puede acompañarnos en esta ocasión, pero sí ayudó en lo que es la parte de investigación y formulación de preguntas. Y Paredes Brian. Ya bueno, pues primero vamos a empezar con las reglas de este debate. Y hay que tomar en cuenta que cada participante tendrá un tiempo límite para hablar de 1 minuto y medio. Hay que ser breve y concreto al hablar, hay que ir directo al punto, no hay que subestimar al otro equipo, hay que burlarse de la intervención de nadie, hay que evitar subir la voz y hay que esperar a que la otra persona termine de hablar si es que se quiere contestar. Y también no hay que salirse del tema planteado. Pues primero, para ponernos en contexto, vamos a dar una introducción del tema. Y es que en el Por mundo favor, cada vez somos... abran la cámara. Todos tienen que abrir la cámara. Gracias. Ya, bueno. Como introducción, tenemos que en el mundo cada vez son más grandes los colectivos que se manifiestan a favor o en contra del motivo de este debate. Y aunque no se ha encontrado aún una resolución definitiva, en el Ecuador, a día de hoy, abortar es considerado un delito y es sancionado con una pena preventiva de 6 hasta 2 años y en algunos casos hasta 7, dependiendo de las circunstancias. Se han realizado debates, propuestas de reformas legislativas y aún a día de hoy la Constitución considera
solo considera el aborto legal cuando se practica por un profesional de la salud capacitado para evitar un peligro en la salud o en la vida de la mujer. Y también cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer que posee una discapacidad mental. Pues a continuación vamos a empezar con una serie de preguntas que nos ayudarán mejor a comprender y ponernos en perspectiva de ambos grupos con respecto a este tema. Ya. Pues cada pregunta va a ser realizada para cada grupo y tendrá un límite de 1 minuto y medio para responder. Primero, ¿creen que debería ser legalizado el aborto en menores de 15 años? Responda, por favor, primero el grupo a favor. Me dice cuando esté listo para responder para activar el temporizador. Listo. Ok, entonces comienzo. Ya. Según un informe del Ministerio de Salud Pública, el 15.6% de las muertes maternas se deben a abortos realizados en la clandestinidad. Solo en el 2018 existieron 17 muertes por abortos inseguros. En el caso de violación, es necesario que se despenalice el aborto, pues un embarazo no deseado es un embarazo no consentido. En el 2006, alrededor de 2.000 niñas de 14 años se embarazan y el 80% es producto de una violación. Es decir, 1.600 niñas quedan embarazadas, que fueron violadas por su padre, hermanos, tíos, primos, vecinos, y tal vez sistemáticamente desde los 7 u 8 años o hasta menos. Y todas ellas son obligadas a ser madres, obligadas a cuidar y proteger a un niño que nunca quisieron. El día de mañana esos niños van a tener que trabajar porque no van a poder subsistir solo con lo que gana la madre. O tal vez, en el peor de los casos, salga a robar o caiga en lo que es el mundo de las drogas. Y las niñas, que son madres, pero siguen siendo niñas, tienen que dejar de trabajar y a lo mucho aspirará a un trabajo de medio tiempo con un sueldo de $200 o hasta menos. Son niñas pobres a las que no se las puede encarcelar, no se las puede perseguir por el hecho de haber tomado una decisión en base a sus sentimientos y sus capacidades. Son mujeres que el Estado no protege, pero que si abortan las persiguen y las encarcelan. La legalización del aborto se la debemos a todas las víctimas que murieron en la clandestinidad y a todas las víctimas que ya se les arrebataron sus derechos y su integridad. Gracias. Okay. Muchas gracias por su respuesta. El grupo en contra, por favor, ¿creen que debería ser legalizado el aborto en menores de 15 años? Háganme saber cuando estén listos para responder, por favor. Listo. Ok, adelante. Buenos días. Referente a esta pregunta, no debería ser legalizado el aborto en menores de 15 años, ya que según estudios se demuestran que el aborto en adolescentes expone una serie de riesgos que comprometen su salud sexual y reproductiva, además de su desarrollo psicológico-social. Al realizarse un aborto, este trae varias complicaciones, como los accidentes anestésicos, abortos incompletos, hemorragias y lesiones en los órganos internos, tales como las perforaciones o desgarros del útero, incluso la muerte, hasta las complicaciones más tardías como podría ser un embarazo ectópico o la infertilidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Procedemos a la siguiente pregunta. En caso de ser legalizado o no el aborto, ¿cómo contribuye su postura a la sociedad? Listo. A ver, yo voy a responder a favor. Esto contribuiría a nuestra sociedad, ya que lo que nos ayudaría es a disminuir el número de abortos clandestinos, ya que existe un altísimo número de este tipo de abortos que muestra el poco o nulo efecto que tiene la penalización en la decisión de las mujeres. Al mismo tiempo, si lo que nosotros buscamos es proteger al embrión, la penalización no es un medio efectivo. Su protección puede lograrse mediante políticas públicas que sean a la vez consistentes con los derechos de las mujeres. Es lo que provoca la penalización. Solo hace que los abortos sean clandestinos, se practiquen de forma insegura, aumenta la mortalidad de las mujeres pobres y jóvenes, y de igual manera, la legalización del aborto mejoraría las condiciones de vida de la población infantil, impidiendo que niñas, niños nazcan en senos de familias en situación de pobreza y disminuyendo la mortalidad infantil por falta de cuidados y acceso a servicios sanitarios. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. El grupo
grupo en contra, por favor, ¿quién va a responder? Yo. Ok, empiece, por favor. Listo. En primer lugar, debemos recordar a la gente que Ecuador es un país de paz y con vocación de vida, que este es el principal objetivo. Sabemos que la mujer debe ser cuidada, no puede ser violada ni maltratada, pero tampoco pueden convertirla en asesina de los seres más indefensos como son los bebés. Hay que recalcar que no están preocupándose por castigar al violador, sino al niño que va a nacer, porque en sí el aborto es matar. También deberían concentrarse en el acompañamiento psicológico a la víctima de violación, porque una mujer que aborta es más propensa a suicidarse, porque en sí la mujer ya tiene un trauma por haber sido violada y quieren causarle otro abortando. El aborto en casos de violación es injusto, porque se legaliza esto y no una manera de educar a los violadores. Aquí estamos castigando al inocente y condenándolo a una muerte, aunque en el país no existe la pena de muerte. El aborto se prohibió para proteger a las mujeres de intervenciones quirúrgicas. También se consideran el valor absoluto de la vida del no nacido, derivado de una también particular concepción moral de la vida, que aún así es en la mayoría que ignora el reconocimiento de la diferencia de la libertad de cultos, de conciencia y de religión que caracteriza a un Estado social de derecho democrático y pluralista como el nuestro. Gracias. Okay. Muchas gracias a ambos grupos por sus respuestas. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál derecho es más importante? ¿El derecho a la vida o los derechos de los niños? El grupo a favor, por favor, ¿quién va a contestar? Ya, yo voy a responder la siguiente pregunta. Si bien se pone en primer lugar lo que es la vida de la niña, debido a que es un ser completamente desarrollado, tiene pensamientos y emociones propias. Se le suma el hecho que lleva un niño en su vientre que es producto de una violación, la cual no tiene el más mínimo criterio para ser madre. Se estima que alrededor de 16 millones de niñas en edades comprendidas entre los 15 y 19 años dan a luz cada año. Entre estas niñas, cada 10 de 14 años tienen 5 veces más probabilidades de morir durante el embarazo y el parto. Las niñas de 15 y 19 años tienen la doble probabilidad de morir aún más. Esto se debe a una obstrucción en el parto, una hemorragia, hipertensión relacionada con el embarazo, afecciones y debilidad durante toda la vida. Posiblemente el feto tampoco logre sobrevivir debido a las bajas probabilidades que presenta, solamente porque la niña no tiene totalmente desarrollados sus órganos reproductores. Llevar al suicidio a la niña, acabando con ambas vidas, dejar lo que es también el abandono al niño, porque ésta no va a tener la capacidad de poder cuidar. Muchas gracias. Gracias por su respuesta. El grupo en contra, por favor, ¿quién va a responder? Básicamente la pregunta viene a ser resumida como ¿cuál de las dos vidas es más importante? Y bueno, pues esto en sí viene a ser una falsa disyuntiva. ¿Y por qué lo digo? Porque te hace pensar o creer que solo hay dos opciones, bien la vida de la niña o del ser que se está desarrollando dentro de ella, mientras que no es así. Hay una tercera opción que es salvar la vida de ambas, porque ninguna de ellas deja de importar, sea cual sea la causa, ninguna es menos valiosa que la otra. No es progresista pretender resolver un problema eliminando la vida de alguien más. Un delito no se puede compensar con otro delito. Frente al delito de la violación no existe el derecho a cometer asesinato a quien está adentro. Por lo tanto, pues, preservar la vida de ambos es la mejor opción. Gracias. Gracias a ambos grupos por sus respuestas. A continuación, vamos a dar paso a las preguntas que cada grupo tiene para su contraparte. Ya, la primera pregunta sería para la exponencia a favor. ¿Cómo harías en caso de que la menor sufra daños físicos permanentes, incluso la muerte, a realizar cualquier método de aborto? ¿Seguiría a favor? Permíteme la palabra, por favor. Le cedo la palabra. Ya. El aborto causa daños por el mismo hecho de que es ilegal, porque la persona que lo realiza no puede contar con un espacio amplio y con los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo, ni con el personal necesario. Tampoco cuenta con el tiempo de realizar un análisis a lo que es la víctima, y la víctima ni siquiera puede acceder a una consulta con lo que es una enfermera, un médico o un terapeuta del centro de salud para ver si el aborto es la decisión adecuada para ella y hablar sobre qué opciones del aborto tiene.
ya que si alguien que está alrededor nota lo que está pasando, denuncia que todo es clandestino. Todo debe ser realizado con la máxima discreción. Si el aborto fuese legal, habría personal muy capacitado para realizarlo. De esta manera, la persona que accedería a hacérselo contaría con la información necesaria. No se busca obligar a la víctima a abortar. Se busca que se le otorgue la opción de abortar en caso de que no quiera ser madre. Y si en caso de que corra el riesgo, esa decisión solo quedaría en la víctima. Solo ella sabrá lo que será mejor y que nadie puede contradecirle. Gracias. ¿Tiene algo que refutar? No. Entonces pasamos con la siguiente pregunta, por favor. Bien, yo tengo una pregunta para el grupo en contra. ¿No creen que una forma de proteger los derechos humanos y la dignidad de las mujeres víctimas de una violación sexual es otorgarles la opción de seguir o no con el embarazo? Pido la palabra, por favor. Ya. Bien, si están hablando de proteger los derechos humanos, no deberían violar el principal, que es el derecho a la vida, ya que sin este derecho no podría existir los demás. Y sería injusto quitar la vida a un ser que ni siquiera puede defenderse, ya que no pidió venir a este mundo. Y sea cual sea la circunstancia de la concepción del futuro ser vivo, es preferible ver una mejor forma para cuidar de él, y así no quitar su derecho más importante, que es el de vivir. Gracias. ¿Tiene algo que refutar? Yo puedo hablar. Se da la palabra. Bien, tú dices que es preferible que el niño nazca a que se lo mate o porque es un ser indefenso y todo eso. Pero esos niños van a crecer en un hogar que ni siquiera va a tener todos los accesos a los recursos básicos, o que la mamá es una niña y va a tener que dejarlo solito en la casa porque tiene que trabajar y mantenerlo. Entonces, y aparte de eso, la mamá va a tener que decirle, ah, sí, tu papá es mi papá, o sea, su abuelo, porque la mayoría de veces son violaciones que se dan dentro del hogar. Entonces, no se puede obligar a una niña a ser mamá y que ese niño nazca con todo ese ambiente tan feo y tan denso, porque es un niño no deseado, es un niño o sea, sí, claramente no tiene la culpa, ni siquiera la mamá tiene la culpa, pero tampoco se lo va a obligar a la mamá y mucho menos al niño a crecer en un ambiente tan denso y tan feo como es ese. Ni siquiera va a tener un acceso al médico privado, porque todos esos embarazos se dan en centros de salud públicos. O sea, nacen ahí esos niños. ¿Alguien quiere refutar eso? Nadie. Ok. Sigamos con la siguiente pregunta, por favor. Ya, yo tengo una pregunta para la ponencia a favor. O sea, si están de acuerdo con el aborto, ¿creen que debería ser gratuito? Pido la palabra para responder. Cedo la palabra. Ya, en el caso de violación claramente debe ser gratuito, pues como ya se mencionó, la mayoría de las víctimas son pobres y al ser menores de edad depende de sus papás y a veces ni eso, porque solo hay un ingreso en el hogar, ya sea de la mamá o del papá. La mayoría de veces estas personas no cuentan con un trabajo estable o muchas veces pues son vendedores ambulantes. Entonces estas personas, o bueno, las víctimas no pueden acceder a un aborto clandestino en una clínica porque cuesta alrededor de $300 a $500. Son valores que la víctima no puede acceder. Y tampoco puede hacerse un aborto inducido, ya que el kit de las pastillas, de las 12 pastillas de Cytotec, cuesta $65 y son valores bastante altos. Y ahora, si quiere que los efectos secundarios se reduzcan, hay un kit de $80. Entonces, claramente son cifras que la víctima no puede acceder. Pido la palabra. Les doy la palabra. Bueno, realmente sabemos que en esta vida nada es gratis, apenas el aire, como lo mencionó mi compañera, pues sí. Un costo promedio mundial de lo que es el aborto farmacológico es de $494.
un aborto quirúrgico viene a ser de $796. Y esto no va a terminar siendo gratis, sino que todos van a terminar pagándolo mediante lo que son los impuestos. Es decir, que entonces durante el primer año de aplicar esta ley, el aborto costará más de lo que es 53.000 millones de dólares. Entonces, esto sale de todos los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, no va a ser gratis y realmente en una situación económica como la que estamos pasando ahora, realmente no es algo que beneficioso que se pueda dar así. Tiene la palabra para responder. Le cedo la palabra. Si el Estado tiene para pagar las elecciones, bueno, la publicidad de los candidatos que están para ser presidentes, ¿por qué no puede pagar un aborto? Es cierto que saldría de los impuestos de muchos de nosotros, pero asimismo salen muchos más gastos del impuesto que pagamos. Sin embargo, la gente no hace nada y cuando les robas mucho menos, solo se quejan y ya. Entonces, el Estado ya le debe a la víctima porque una denunció al acosador o bueno, al agresor y lo que le preguntan es, ¿cómo estaba vestida? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? En vez de ayudarla, la revictimizan. Entonces es algo que el Estado le debe a estas víctimas y al ser niñas pobres claramente no pueden acceder. Si hay bonos para personas con discapacidad, hay bonos para personas que no tienen dinero. Incluso a las personas que tienen dinero se les da el bono, porque aquí el Ecuador no tiene un rigor o un seguimiento a todas estas personas bastante bueno y existe bastante lo que es la corrupción. Entonces, son víctimas, como ya mencioné, que no tienen dinero y el Estado las debe ayudar siquiera con eso, porque ni siquiera puede ponerle al agresor en la cárcel o darle los años que son, le dan 3, 4 años y ya. Entonces, la justicia es bastante nula en este país. Bueno, pido la palabra. Bueno, si vamos pues por la ley, en realidad si podemos revisar la Constitución, está aprobado ya desde muchos años atrás que pues cada partido político reciba esta suma de dinero, por decirlo. Entonces es algo que está en la ley. Mientras que lo del aborto aún está pues por ver si es aprobado o no. Entonces, el gobierno, como quien dice, no le debe nada a nadie, sino que más bien eso ya está en la ley. Pido la palabra para responder. Le cedo la palabra. ¿Cómo que no le debe nada a nadie? O sea, la víctima va a denunciar lo que le pasó y, bueno, como ya dije, lo primero que hace es preguntarle que cómo estaba vestida, de dónde estaba. Y luego se queda ahí, o sea, se queda ahí sin hacer nada y el agresor sigue suelto o les da muy pocos años de vida. Entonces, por ende, sí, claro, no está aprobado pagarles, pero por eso se está buscando, por eso es este debate, para que se busque una solución. Y claramente, no estoy diciendo que las personas que van a abortar porque quieren, o sea, porque, digamos, su método anticonceptivo falló, también se les debe pagar. Pero estoy hablando de las personas que fueron violadas y que quieren abortar y que no tienen y no cuentan con el dinero para hacerlo. Si nadie tiene nada que refutar, ¿alguien tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante. Las niñas menores de 15 años no están preparadas físicas ni mentalmente para un embarazo, mucho menos en caso de una violación. ¿Es justo poner la vida de la niña a continuar con un embarazo producto de un acto tan brutal como es la violación, sabiendo que los riesgos de morir, tanto el bebé como la niña, se duplican por la edad? Yo quiero responder esa pregunta. Le cedo la palabra. Bueno, definitivamente una violación no es para nadie justo. Es algo realmente espantoso porque a la niña o al adolescente le destrozan la psiquis, el cuerpo, la vida en sí. Pero sería aún más trágico tener otra carga por interrumpir su embarazo, porque el aborto no desembaraza, tan solo le convierte a la niña, a la mujer, en una madre de un niño muerto. Y además, pues que un estudio financiado por el gobierno de Finlandia confirmó que las mujeres que se someten a un aborto
corren 4 veces más el riesgo de morir que las que continúan su embarazo y dan a luz. Pues este estudio analizó más de 9.000 casos y que concluyó pues con lo que acabo de decir, que aquellas que abortan corren 4 veces más el riesgo de morir que aquellas que continúan con su embarazo y dan a luz. El médico encargado de la investigación explicó que se trata de un estudio impecable basado en informaciones verídicas y que pues se lo puede encontrar en lo que son los análisis estadísticos del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo para el Bienestar y la Salud. ¿Alguien tiene algo que refutar a eso? Yo pido la palabra. Ok, le cedo la palabra. No se está buscando que las mujeres que queden embarazadas producto de una violación aborten, o sea, obligarlas a abortar, no. Se está buscando que tengan la opción de abortar o no, y en tal caso, que puedan asistir a un médico y por ende le puedan hacer pruebas de sangre, de lo que sea, y ver si está apta para realizarse o no el aborto. Si las mujeres mueren haciéndose un aborto es porque no cuentan con ninguna de esas opciones o medidas para poderse realizar un aborto y mucho menos el médico, porque el médico tiene que ser bastante discreto, no cuenta con el personal ni mucho menos con los instrumentos. ¿Alguien algo que refutar? Ok, si nadie quiere refutar eso, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a preguntar entonces. Si consideras que es un ser humano desde la fecundación, entonces un cigoto ya es un ser humano. ¿Quién puede responder eso? A ver, yo quiero responder. La vida, pues, se la considera vida desde lo que es el momento de la concepción. Es decir, pues cuando en el tratado de lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nos dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Es decir, aquel ser que se está desarrollando allí dentro de la madre, pues ya es un ser humano, tan solo que está en una etapa específica de su desarrollo. Porque si no se lo interviene, pues naturalmente sigue su desarrollo y pues nace, ¿no? Y como lo que no sucede con algo que también está dentro de su cuerpo, que sea un órgano o alguna otra cosa, tú, por más que dejas pasar el tiempo, eso no va a crecer ni se va a desarrollar. La palabra. Le cedo la palabra. En este caso yo creo que basándose en que la ley no puede evidenciarse por casos, en este caso religiosos, por el ámbito moral, sino más bien por el ámbito científico, ya ha quedado que somos un estado laico, no nos podemos ver influenciados por evidencia que no puede. Entonces todavía se puede dar la opción de que no se está dando un asesinato en sí realmente, porque todavía